Mis heridas pueden haber sanado desde ese día, pero no puedo controlar mi miedo, Ira. No puedo soportar vivir con Niete. Mi rabia me matará. Venganza. Me vengaré. ¡Kyojuro Rengoku! Jairo es un personaje del manga Kyojuro Rengoku Gaiden y el principal antagonista de dicha historia, siendo su muerte, la razón de que Kyojuro lograra subir de rango a Pilar. Fue un demonio que estuvo afiliado a las 12 lunas demoníacas, habiendo ocupado anteriormente la posición como la luna inferior 2. El pasado de Jairo fue salvaje, nació en una familia pobre, víctima de un padre violento y amante de las armas, que disfrutaba golpear y maltratar a Jairo, el cual poco a poco se llenó de ira, al punto que cansado del maltrato, tomó una de las armas de su padre y le voló la cabeza, siendo esta razón su pasión por las armas. Ya de adulto y por palabras de él mismo, disfrutaba matar y torturar familias o ser parte de tiroteos contra oponentes a quienes él consideraba dignos de morir a manos de él. Su especialidad era romper a la gente físicamente y mentalmente. Se sabe que en algún momento de su vida dominó el arte del bushit, pero fue acosado por un grupo de tiradores que insultaron su habilidad con la espada. Como dato adicional, todas las armas que Jairo usaba como demonio, eran botines de guerras, de los oponentes que él mismo mataba. En un punto, fue herido de muerte por un disparo y mientras agonizaba, Muzan lo encontró, sabiendo su historial violento, lo convirtió en demonio. En algún momento de su vida, Jairo ya convertido en demonio, se encontró con Shinjuro Rengoku, quien casi lo mata, obligando a Jairo a suplicar por su vida, mientras su cuerpo era cortado por la espada de Shinjuro, quien le perdonó la vida, dejándolo con un trauma y una sensación de haber sido humillado, pese a su poder como demonio. Habían pasado años, el miedo y la ira que sentía Jairo, no desaparecía, no soportaba vivir con miedo, de aquel cazador y el recuerdo que se mantenía en su mente, su frustración y miedo causaba por Shinjuro, lo motivó a ganar la suficiente fuerza, hasta lograr convertirse en la luna inferior 2. Jairo es un joven relativamente alto con una constitución atlética. Tiene el cabello negro increíblemente puntiagudo con dos flequillos hasta la barbilla, sus ojos eran claros con escleróticas negras, tenía el kanji de su rango como luna inferior 2 marcado en su ojo izquierdo. Jairo también tenía muchos patrones negros en forma de púas que enmarcaban su rostro. Viste un traje ligero occidental con un cinturón negro con hebilla con pantalones caídos, botas negras y unos guantes blancos. Sobre esto, usa una capa negra y larga con cuellos sobresalientes. Finalmente, usa un sombrero de marinero blanco con un emblema de lobo en el centro del frente. Cuando usaba su habilidad demoníaca, Lobo de Guerra del Horror, Jairo perdía todos sus rasgos conocidos de su apariencia, transformándose en un gran lobo sombrío parado sobre sus patas traseras, similar a un hombre lobo. Jairo era un demonio, extremadamente rencoroso, cruel y despiadado. Tenía inmensos problemas de manejar su ira, llegando al punto de dispararse en la cabeza para contener sus emociones. No tiene piedad con nada ni nadie, incluso como humano, y como se menciona, matar ya era un acto que disfrutaba. Perdía el control con facilidad y mostraba frustración e ira cuando sus armas se quedaban sin munición, y parecía despreciar el solo recordar las cosas que lo marcaron, desde sus traumas como humano y la humillación que sufrió ante Shinjuro Rengoku. A pesar de su ira y naturaleza cruel hacia sus oponentes, ha mostrado humildad, vista cuando veneraba el manejo de la espada de Kyojuro Rengoku antes de su muerte. Kyojuro Rengoku, Mitsuri Kanroji y un escuadrón de cazadores demonios, son llamados a llegar a Tokio para dar con el paradero de un posible miembro de las 12 lunas demoníacas, lugar donde Kyojuro conocería y enfrentaría a Jairo. Rengoku continuaba luchando con la luna inferior 2.
Ha sido una batalla muy larga en donde casi ambos están al límite. Jairo maldice el que un simple humano lo forzara a usar toda la munición de su arma de fuego y que incluso su poder de invocar a sus poderosos lobos haya disminuido. Kyojuro procede a provocar a Jairo, preguntándole si ya se ha dado por vencido, causando que Jairo explote en ira y arroje su pistola al suelo y de su técnica de sangre, surge una espada oscura. Kyojuro se acerca para atacarlo nuevamente, pero Jairo decide mostrar su verdadera forma y gracias a las sombras que lo rodean, logra convertirse en un gigante lobo oscuro, centrado en su arte demoníaco cavidad del botín, lobo devastado en la guerra. Tanto Jairo como Kyojuro saben que será el último movimiento y proceden a atacarse el uno al otro y chocan con fuerza sus espadas. La fuerza de Jairo es fuerte, pero la motivación y voluntad de Kyojuro es mayor. Generando la novena postura, el purgatorio. Aquel movimiento destruye el cuello y la parte superior del cuerpo de Jairo, quien elogia las habilidades de Kyojuro con la espada, siendo este su final como la luna inferior 2 y el paso de Kyojuro a convertirse en el pilar de las llamas. Habilidades generales. Como la ex luna inferior 2 de las 12 lunas demoníacas, Jairo es un demonio excepcionalmente poderoso, combinado con su puntería y habilidades con la espada, es un enemigo extremadamente formidable. Se puede suponer con seguridad que su poder debería exceder a cualquier demonio promedio y de los rangos inferiores a él, sin embargo, debido a su rango, no debería compararse al poder del rango inferior 1 y a las lunas superiores. Pudo mantenerse firme contra Kyojuro Rengoku, causándole un gran daño al cazador y casi matándolo varias veces, aunque Kyojuro era un Kinoe en ese momento, que es el rango más alto, no pilar. Jairo también pudo someter inmediatamente a Mitsuri Kanroji, quien era una cazadora sin experiencia en ese momento. El ex rango inferior dio una pelea extremadamente buena contra Kyojuro, evidentemente empujando a este último a su límite cuando colapsó después de la batalla, solo siendo derrotado cuando Kyojuro pudo desarrollar su postura más poderosa. Regeneración mejorada. Como el ex segundo miembro más poderoso de las lunas inferiores, Jairo posee grandes habilidades regenerativas, que se muestran cuando volvió a crecer toda la parte superior de su cuerpo en cuestión de segundos después de haberlo destruido por completo en una explosión. Velocidad y reflejos mejorados. Jairo poseía una velocidad de movimiento y reflejos decentemente grandes, pudiendo mantenerse al día con un Kyojuro clasificado en Kinoe, evadiendo muchas de las técnicas de cazador demonios. También pudo viajar desde un edificio lejos de Mitsuri y justo detrás de ella en un instante, incluso sometiendo a Mitsuri antes de que pudiera reaccionar. Torturador experto. Como dijo el propio Jairo, cuando era humano, tenía mucha experiencia en torturar a la gente usando una variedad de métodos. Jairo sabía instintivamente cuando alguien estaba a punto de llegar a su punto de ruptura mientras estuviera vivo. Incluso tiene la mentalidad de alguien que disfruta infligiendo dolor y sufrimiento a los demás. Como la segunda luna más poderosa de las lunas inferiores de aquel entonces, Jairo podía usar su sangre demoníaca para mantener el control de las sombras que rodeaban su cuerpo. Umbraquinesis. La sangre demoníaca de Jairo le permite crear y manipular sombras con propiedades y características especiales de su carne y sangre. Sus sombras tienen formas y diseños únicos, que van desde patrones triangulares blancos hasta ojos. Estas sombras contienen un efecto de succión que no solo absorbe el daño de los ataques físicos, sino que también hace que sea extremadamente difícil escapar cuando está en contacto con ellos. Además, las sombras también tienen una propiedad especial que aparentemente le da incluso un bolsillo dimensional para almacenar innumerables artículos y puede conjurar estos artículos desde cualquier lugar que ocupen sus sombras. Jairo generalmente opta por dar forma a sus sombras en criaturas parecidas a lobos para aumentar su potencia de ataque y rango de ataque. De lo contrario, convertiría partes de su cuerpo en su sangre demoníaca para anular los ataques y atrapar a sus enemigos.
Manipulación de artillería. Las sombras de Jairo contienen una innumerable cantidad de armas, que van desde pistolas hasta rifles Walter, escopetas y metralletas, e incluso una mini pistola giratoria, molotovs, dinamita y otros explosivos, y también una gran katana. Puede ordenarles que disparen a voluntad, ya sea desde su propio cuerpo o desde las sombras que ha enviado al entorno como trampas, o incluso desde los lobos de sombra que crea. Sin embargo, estas armas son reales y no místicas, y tienen una cantidad significativa pero limitada de municiones. Por lo tanto, si se queda sin balas, las armas se vuelven inútiles. Debido a su conocimiento en asesinar y batallar antes de convertirse en demonio, Jairo poseía el conocimiento para enfrentar a sus oponentes, sin depender de sus artes demoníacas. Tirador experto. Con el suministro casi infinito de armas a su disposición, Jairo ha demostrado la capacidad de ser extremadamente competente en armas de fuego y armas a distancia, usándolas con gran efecto contra Kyojuro. Espadachín experto. Después de agotar su suministro de armas de fuego, Jairo cambia su postura de combate y usa su técnica de espada Bushi. Su habilidad con la espada puede incluso igualar a la de Kyojuro, aunque eso fue cuando su habilidad no estaba tan pulida como cuando se convirtió en Hashira. Cavidad de captura. Estas técnicas implican dar forma a sus sombras en entidades parecidas a lobos y usar su innumerable suministro de armas para atacar a sus objetivos. Lobos sombríos. Jairo crea múltiples lobos sombríos a partir de su sangre que emana de su capa. Estos lobos tienen el mismo efecto de succión que sus sombras normales y, por lo tanto, pueden absorber una gran cantidad de ataques físicos y hacerlos excepcionalmente difíciles de matar. Estos lobos también pueden conjurar pistolas y otras armas. Lobo de guerra del horror. Era la técnica demoníaca definitiva de Jairo, reúne todas sus sombras hacia él y se cubre con ellas, transformándose en un gran lobo sombrío, que aumentaba su fuerza física y resistencia, apoyado de su manejo de la espada. Tal como se dijo, Jairo poseía una gran cantidad de armas, que eran usadas por él y eran apoyadas por sus habilidades demoníacas. Arsenal de armas. Jairo tiene un enorme arsenal de armas, tanto cuerpo a cuerpo como armas a distancia utilizadas para fines de combate que se encuentran en ese periodo de tiempo. Las armas a distancia incluyen pistolas, rifles Walter, escopetas, metralletas, incluso con una mini pistola giratoria, bombas Molotov, dinamita y otros explosivos. La única arma de corto alcance es una katana estándar. Tenemos un caso especial, debido a que fue una luna que tuvo una participación en eventos antes de la historia original y seré sincero, la información de Jairo fue la más difícil de obtener, debido a su pequeña participación y que fue un enemigo de un manga en especial. Y aunque fue usado como la clave para el ascenso de Kyojuro a Pilar. Fue una excelente luna y me atrevo a decir que fue usado de mejor manera, incluso mejor que Ruienmu, debido a su crueldad y gran combate que le dio a nuestro querido Kyojuro, sobre todo su obsesión de vengarse contra Shinjuro. Para quienes no conozcan este personaje, les recomiendo leer y ver el manga de Kyojuro, no se arrepentirán y disfrutarán de ver a Jairo, la ex luna inferior 2, una sombra apagada por las llamas del purgatorio.